unas preguntas que estuvimos trabajando para ver cómo les fue a cada uno de ustedes en su aplicación de secuencias. Como decía Livia, pues se presentaron varias cosas que no teníamos contempladas. Algunos no pudieron hacer su implementación en tiempos o con tanto tiempo, se vieron presionados, sin embargo, pues se logró. A partir de esto podemos ver cómo hay un antes y un después de los temas trabajados en el diplomado y esto nos ayuda a seguir evolucionando. Siempre todas nuestras clases son perfectibles y pues con las reflexiones que hicimos a través de este pequeño taller podemos seguir evolucionando y viendo cómo desde cada área y desde diferentes perspectivas, pues se aplica una misma tecnología, pero bajo un objetivo y que sea para enriquecer. Tratar siempre de que la tecnología sea una herramienta más, pero que eso no nos detenga, ¿no? En cuanto a la accesibilidad que tenemos. Ahorita vamos a proceder con la maestra Claudia Concha de Chile. Ella va a hacer el cierre general de lo que se estuvo trabajando, o bueno, va ella a platicar con ustedes. Maestra Claudia, anda por aquí. Claudia, ¿me escucha? A ver si me oye. Ya está desde Chile. Sí veo su nombre, pero no la escucho. Está más hacia el oeste. ¿Quieres consulta, Clara? ¿Por qué no se conecta, Claudia? Busca, ¿tienes la pregunta ahí? Ahora sí me escuchas, Claudia. Creo que ya hubo por ahí un problemita de conexión. Cada sede de 30, sí. Pues de la planta estuvieron muy activos. Sí. Selene. Hola, Claudia, ya, te vemos. Oh, perdón. Listo. Ya, adelante, todo es tuyo. Muchas gracias. Muy buenos días o muy buenas tardes desde acá de Santiago de Chile. Soy Claudia Concha Rojas, pertenezco a la Universidad Tecnológica Metropolitana. Y bueno, durante todo el año hemos estado participando de manera conjunta de este diplomado, ¿verdad? Y tal como han ido trabajando durante esta mañana, nos corresponde la actividad número 2, que se refiere a esta reflexión final sobre el diplomado. Y la idea y el objetivo de esta actividad es poder de alguna forma recoger las percepciones de ustedes, los participantes, docentes, ¿verdad? Profesores y profesoras, maestros y maestros que han llevado a cabo durante el año
este proceso de formación y también, por supuesto, las intervenciones en aula que han podido llevar a cabo. Entonces, en este contexto, esta actividad de reflexión de alguna manera busca entonces levantar las percepciones de ustedes respecto de lo que han experimentado durante este año. Entonces, en este sentido, quisiéramos preguntarles sobre algunas aristas, ¿verdad? O dimensiones con las cuales ustedes han enfrentado y de alguna manera también poder ir resumiendo estas percepciones. Por lo tanto, en ese sentido, quisiéramos poder consultar con ustedes cuál es el papel de las TIC dentro de vuestro quehacer docente en el día a día, en la dictación de sus asignaturas o cursos. Por lo tanto, para poder organizar la participación, si pudieran algunos ir levantando su manito para que luego puedan ir abriendo su micrófono, sería ideal. Y la pregunta entonces, repito, es, ¿cuál es el papel de las TIC en vuestro quehacer docente? Ahí dejo la pregunta en el chat. Luis Romero, Sí, buenos días. muy buenos días. Bueno, entonces con la participación, creo que es fundamental. La materia, bueno, una de las materias que imparto con la que trabajé la secuencia es metodología de la investigación bibliográfica y redacción. Entonces, justo la secuencia trataba, o una de las cosas que se hacían era buscar información sobre un tema de investigación en recursos digitales, bibliotecas virtuales, repositorios, etcétera. Creo que esa parte es fundamental en cuanto a las TIC. Ahora, en la secuencia también se integraron algunas cosas, por ejemplo, que fueran incorporando en un, ¿cómo se llama este repositorio de colores? ¿Ya? Ay, se me fue, ahorita les digo. ¿Ya? Perdón. Sí, sí, le Sí, escucho. que fueran incorporando en un pequeño repositorio ¿Ya? los artículos y tesis que fueran encontrando. Esa parte se les dificultó a los alumnos ¿Ya? porque no estaban habituados. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, la indicación era la búsqueda de la información, pero además tenían que familiarizarse con la herramienta tecnológica. Y otro aspecto final que quisiera comentar es la elaboración de videos reflexivos, que esa parte sí fue muy interesante. A algunos alumnos les costó trabajo, claro, porque no están familiarizados para hacer un video que también requiere digamos, otro tiempo extra, pero en general yo creo que las TIC permitieron que tuvieran otras herramientas y otras posibilidades para reflexionar y para mejorar el proceso de aprendizaje en la asignatura. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias a usted, Luis. Interesante la experiencia que también nos comparte, ¿verdad? Respecto de cuál es el papel de las TIC y cómo él lo llevó a cabo a lo largo de su intervención en esta secuencia que él también nos comentaba. Así que muchísimas gracias. Del aula del futuro también tienen la mano levantada como para poder opinar respecto de cuál es el papel de las TIC en el quehacer docente. No sé quién va a participar ahí porque vemos a varias personas en ese equipo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Habla Oscar Hinojosa de la Facultad de Psicología y respondiendo a la Muy buenos pregunta, días. aprender a ver las TICs como un canal en el que podemos hacer llegar la información de manera didáctica e interactiva a nuestros estudiantes para que en su práctica activa la puedan volver conocimiento a partir de las diferentes metodologías que se vieron durante el diplomado, como puede ser Perfecto.
el aula invertida, el modelo de aprendizaje basado en problemas, por así decirlo, que fue alguna de las implementaciones que se realizaron. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias desde allá del aula del futuro. La verdad es que efectivamente las aulas también cumplen con este rol, que de alguna manera es poder apoyar o ayudar también a las problematizaciones que hemos ido identificando dentro de cada uno de los cursos. Así que muchísimas gracias. Desde la sala NP6 también tienen la manito levantada. ¿Alguien quiere participar desde ahí? Buenas tardes o días, no sé ya qué hora es. Bueno, para nosotros y para mí en especial, las TIC han sido siempre un puente que me ha permitido trabajar el aprendizaje significativo y poner al estudiante en el centro, hacer al estudiante el protagonista del aprendizaje por diversas razones, no sea porque investiguen información, sea porque yo les pongo el tema ahí, el texto a leer y ellos a través de una serie de preguntas que les hago y que a través de las cuales ellos reflexionan, les pido constantemente que trabajen en algún texto en Google Drive, que ellos generen colaboraciones colectivas, comentarios colectivos, o bien algún video de apoyo que ellos tienen también igualmente que reflexionar, que generar una serie de trabajo individual para luego compartirlo con sus compañeros a través de esta dinámica que se llama dinámica de espejo, o algunas otras dinámicas, ¿no? Y creo que la tecnología en ese sentido facilita, promueve y permite profundizar esta posición central del estudiante, ¿no? Porque por un lado nos permite tener los materiales a la mano y por otro lado generar una serie de actividades y dinámicas donde ellos reflexionen y además generen productos creativos, novedosos, a través también de diferentes aplicaciones, como pueden ser las infografías, como pueden ser las líneas de tiempo, como pueden ser las presentaciones interactivas, como pueden ser las libretas interactivas, como pueden ser los audios o otra aplicación que existe ya tan amplias que hay, ¿no? A través también puede ser de mapas conceptuales, en fin, hay muchas actividades, muchos recursos que los estudiantes pueden tomar a su favor para crear cuestiones meramente originales y evitamos así el famoso copy-paste, porque además ellos al construir el conocimiento y producir, comunicar esta relación de emisor-receptor, receptor-emisor que se va dando este círculo virtuoso, ¿verdad? Y ellos verse capaces de producir algo creativo, original y único, les permite ser verdaderamente actores y no solo eso, sino aprender verdaderamente porque lo comunican con sus propias palabras, ¿no? Entonces, a mí me ha parecido fabuloso el ir conociendo las diferentes herramientas que hay y estas herramientas usarlas para que los estudiantes sean creadores. Yo en un momento dado pensaba que la importancia de la divulgación y pensé que los productos generados por los estudiantes, una clase, yo doy clases de filosofía, lógica, ética y doctrinas filosóficas, pueden ser productos de divulgación de la filosofía. Y así los invito en un momento dado a trabajar de esta manera, ¿no? Entonces, a mí me parece fabulosa la tecnología, la he usado desde hace más de 10 años en mis aulas, desde que tomé un primer diplomado de aplicación de las tecnologías de la información y comunicación, y en este diplomado me gustó mucho el poder aprender el Symbaloo, el método Gavilán, que también me parece un modelo de diseño instruccional interesante para producir verdaderamente este giro hacia el centro al estudiante, ¿no? Eso es lo que les comparto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Verónica, a alguien del equipo de la sala ENP8 y vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta. Verónica, por favor, adelante. Muy bien, yo les saludo desde Guatemala y quiero Excelente. contarles que el uso de las TIC sigue siendo muy valioso
pero desde la perspectiva de lo que nosotros hemos denominado herramientas, porque definitivamente es eso, una herramienta que ayuda a construir el conocimiento a nuestros estudiantes. Y justamente ayer yo les preguntaba a mis estudiantes cómo les había ido con la tarea, que había sido libre el uso de una herramienta. Y solo una estudiante manifestó que le ocasionaba mucho estrés utilizar una herramienta nueva porque tenía que invertir mucho tiempo para poder utilizarla correctamente. Y yo creo que eso es valioso porque muchas veces nosotros asignamos tareas y queremos que utilicen las herramientas utilizando las TIC, ¿verdad? Pero no medimos el impacto o el estrés que puede ocasionarle a los estudiantes, ¿verdad? Entonces, pero sí, lo consideran muy valioso. Quizás lo que más les ha gustado utilizar es la de hacer cómics. Y entonces parecía interesante que de las leyes de Newton, que son tan rimbombantes, pudieran poder hacer un cómics únicamente. Gracias. Perfecto, profesora Verónica, muchísimas gracias. Y de la sala también ENP8, ¿alguien quisiera participar y aportar también esta pregunta? Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Antonio Mota, soy profesor de aquí del plantel 8 de la UNAM, del bachillerato. Perfecto. Y bueno, el uso de las tecnologías, yo quiero comentarles que yo llegué a este plantel hace 20 años y llegué justamente apostándole todo al uso de las tecnologías, ¿sí? Estoy muy satisfecho de ver que después de 20 años esa apuesta que yo hice la gané. Las tecnologías han ido evolucionando muy rápido, se han ido integrando al proceso educativo muy rápido y como decía la maestra Beatriz, creo que hay muchos elementos que no se han considerado en este uso de las tecnologías y uno de ellos es ese estrés que causa el estar trabajando con los elementos tecnológicos, pero no solamente en los alumnos, a nosotros como académicos también nos ha causado cierto estrés, porque además pasa algo interesante, ¿no? Cuando ya dominamos una tecnología, ya la logramos dominar unos meses, 2 meses, y ya cambió, ya se modificó, ya se actualizó, y entonces esto va muy rápido. Eso nos obliga a que nuestros aprendizajes, no solamente el de los alumnos, el de nosotros como académicos, también nos obliga a ir más rápido en el aprendizaje, en el uso de las tecnologías, y no solamente aprender a usarlas, también debemos saber cómo las vamos a integrar a nuestro proceso pedagógico de enseñanza-aprendizaje. Entonces, es muy interesante que la tecnología sí nos facilita muchas cosas, nos ayuda a entender otras, pero también nos causa esas emociones complicadas donde tenemos que irlas superando, ¿no? Entonces, yo sí estoy de acuerdo que la tecnología se tiene que utilizar, se tiene que ir integrando no solamente a los procesos productivos, ya nos habíamos tardado en integrarla a los procesos educativos, a los procesos formativos. De hecho, pues aquí lo estamos haciendo. Nosotros como académicos, como profesores, estamos en este diplomado, estamos trabajando y nos estamos actualizando, utilizando ¿qué? Los elementos tecnológicos. Y así como lo estamos haciendo nosotros, pues esto seguramente lo vamos a llevar a nuestras aulas con nuestros alumnos, porque yo quisiera pensar que ellos tendrían menos estrés cuando ven que nosotros utilizamos los mismos elementos tecnológicos que ellos van a utilizar, ¿no? Ese sería Perfecto. mi comentario. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Y entonces podemos observar a través de las participaciones de nuestras y nuestros colegas en el contexto de este quehacer docente, ¿verdad? Que las TICs entonces juegan un papel sumamente relevante dentro del quehacer docente, pedagógico y metodológico, que son sin duda herramientas fundamentales con las cuales contamos y que cumplen también este papel de mediar, de facilitar los accesos, quizás eventualmente de democratizar algunos procesos también, de poder llegar a las personas y que de alguna manera también nos facilitan estas secuencias didácticas que nosotros también estamos en el fondo planificando. Por lo tanto, realmente cumplen un papel y un rol relevante dentro de lo que es el quehacer docente. Y tal como ustedes también participaban, sin duda que son también un tremendo desafío para las y los docentes, en el sentido que
permite, pero también exige estas actualizaciones en el tiempo. Vamos a pasar entonces a una segunda pregunta que tiene que ver con cuál es el papel de un profesor o de una profesora en la actualidad. ¿Cuál es el papel que nosotras y nosotros como profesores tenemos en la actualidad? ¿Quién quisiera participar y dar su percepción respecto de esta pregunta? María de Lourdes también nos aporta, mientras que alguno va animándose a participar en nuestra segunda pregunta, que la tecnología efectivamente nos simplifica los procesos para alcanzar objetivos educativos importantes, porque le damos herramienta y conocimiento al estudiante para que ellos puedan también resolver problemas de su vida cotidiana, ¿verdad? Muchas gracias, María de los Lourdes. Gustavo de la Cruz tiene levantado su manito. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, creo que el papel del profesor en la actualidad es esta palabra tan usada y que ahora creo la entiendo de otra manera, ser mediador, estar a cargo de ver que se lleve a cabo el diseño que previamente se hizo en la planeación, pero que los acontecimientos en cuanto a la participación de los alumnos, los descubrimientos, las nuevas herramientas que puedan proponer ellos, que también sean de su interés, se incorporen para la finalidad de la secuencia, ¿no? De lo que se persigue. Y en ese sentido, es un papel de espectador activo que va propiciando, que va reuniendo las estrategias para implementarlas en el momento dado, incluso teniendo la sensibilidad de hacer cambios durante la secuencia, ¿no? No es algo terminado ni rígido, nuestra secuencia es nuestro mapa, nuestra guía, pero los caminos pueden ser diferentes. Perfecto. Y eso lo mide uno con el grupo, ¿no? Perfecto. Sí, profesora, disculpe, no le alcancé a escuchar su nombre. Josefina Leal. Perfecto, muchas gracias, profesora Josefina. Claro, efectivamente, nuestro papel como docentes en la actualidad cumple este rol de mediación y de pronto también de poder estar más presente en una clase, pero quizás también en algunos momentos. Y como hemos ido en el fondo evolucionando a través de los años, desde un rol más activo de parte del profesor y quizás más pasivo de parte de los estudiantes, con estas nuevas metodologías que hemos ido conociendo a través también de este diplomado, esto nos permite en el fondo que nosotros tengamos más bien este rol de mediación de contenidos en el aula, o en el espacio educativo, cualquiera sea él, y que efectivamente los estudiantes vayan tomando un protagonismo quizás para hacer la construcción de sus propios aprendizajes, ¿verdad? Muchísimas gracias, profesora Josefina, profesora Verónica. Sí, yo creo que como de todo en la vida hay que sacar las lecciones aprendidas. Y definitivamente la pandemia en este tema educativo, en este proceso de enseñanza educativa, nos ha enseñado que nosotros tenemos que reinventarnos, porque estuvimos en casa, los estudiantes en su casa, y como que las distancias eran de kilómetros, ¿verdad? Claro. Pero creo que el hacer este papel de mediador ha sido de vital importancia, porque nosotros yo pienso en mis estudiantes como constructores de una casa, pero si los cimientos no son buenos y no hay quien medie porque esos cimientos sean buenos, el conocimiento no se va a construir en buenas bases. Entonces creo que ese debe ser el proceso, y de aquí en adelante, como les digo a mis estudiantes, ni un paso atrás. No volveremos al pasado antes de la pandemia, porque si no todos los esfuerzos que se construyeron en este momento perderán su objetivo. Y entonces creo que ahora le debemos apostar al proceso de enseñanza de e-learning, o sea, todo el trabajo de casa, todo lo que se va a hacer a la universidad, ya en la presencialidad,
Y entonces yo creo que ese es el desafío que presentamos en este momento al concluir este proceso del curso. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, profesora Verónica. También acá escuchamos importantes conceptos que tienen que ver con los desafíos que nos impone el medio, los tiempos, un escenario de emergencia tan brutal como lo ha sido esta pandemia, ¿verdad? Y que eso también requiere entonces dentro del papel de un docente el actualizarse, el desafiarse, la actualización en el fondo en distintos ámbitos, pero también la innovación, la creatividad y el poder incorporar nuevas habilidades y competencias que nos permiten entonces estar en sintonía con estos contextos también que han sido sumamente desafiantes. Del plantel 8 también tenemos una participación y también en la sala que está a nombre de Antonio Martínez. Hay un micrófono que se abre y ahí pasamos a la tercera pregunta. Entonces, desde el plantel 8, ¿quién quisiera participar? Sí, gracias. Aquí Francisco en el Francisco, plantel muy 8 de buenas la tardes. Nacional. Buenas tardes, Muy buenas maestra. tardes. Bueno, respecto a la pregunta que acaba de hacer, creo que hace rato lo discutíamos, el profesor ahora tiene que jugar un papel de facilitador para que los alumnos puedan desarrollar competencias, la reflexión, una competencia muy importante, que también puedan ser críticos. Y creo que ahora hay que visualizar a las tecnologías como al servicio de la educación y no que la educación sea dependiente de las tecnologías. Esa es mi breve intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias. Y desde la sala que está a nombre de Antonio Martín Garcés, ¿quién quisiera participar para aportar en esta reflexión? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Desde aquí, desde el CCH Vallejo, yo soy Silvia Elisa López, y lo que quería comentar es lo siguiente. Disculpe, Aquí en la profesora. sala tuvimos unos comentarios en relación de que cada vez al profesor se le exige más, ¿no? Nosotros tratamos de hacer lo mejor, de trabajar lo mejor posible, y cada vez al profesor se le exige más y más y más y más, y no se toma en cuenta las dificultades que enfrenta a la hora de tratar de aplicar las tecnologías, al tener que aprender de ellas, porque muchos de nosotros tuvimos que dedicar gran tiempo a estudiarlas para poder entenderlas en su momento, ¿no? Y ahora que las dominamos, pues parece que casi tenemos que hacer uso de ellas de manera obligatoria. Y aquí comentábamos también que no solo son las tecnologías las que tienen que estar al frente, sino la creatividad del profesor. En el sentido de que no solo utilizar como herramientas las tecnologías, sino también utilizar otros recursos como el mismo pizarrón. El hecho, y decíamos, al volver a clases presenciales, es importante también el rescatar aquello que utilizábamos antes, como por ejemplo los foldables, los collages, los carteles, ¿no? Porque no todos tenemos a la disposición las herramientas para poder trabajar con las herramientas tecnológicas. Eso lo comentábamos porque el maestro nos hacía ver que en sus salones de clase no tiene internet, entonces que cualquier cosa que él trate de hacer se le viene abajo porque no tiene internet a la disposición. Y creo que uno de los valores importantes del profesor es esa creatividad para poder adaptar sus clases a las situaciones y a los momentos en que están. Y sin embargo, se le sigue exigiendo cada vez más y más al profesor sin tomar en cuenta el gran esfuerzo que está haciendo por mejorar cada día. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, profesora, a usted. Volvemos entonces, en el fondo, sobre estos conceptos que ya hemos ido viendo, que tienen que ver con la innovación, con que el docente puede efectivamente enfrentar de manera creativa y por lo tanto este papel y este rol formativo educativo que cumple es de suma relevancia y por lo tanto como lo hemos asumido como una decisión de vida también, debemos abordarlo desde todos estos conceptos que son sumamente importantes para llevar adelante la labor. Vamos a pasar, para tratar de ser respetuosos con el tiempo, a la siguiente pregunta que tiene que ver con que
si nosotros piensan ustedes que debemos cambiar nuestras prácticas docentes, y si ustedes piensan que sí deberíamos cambiar nuestras prácticas docentes, ¿cómo deberíamos cambiarlas? ¿Verdad? Esa es un poco la pregunta. Si piensan ustedes que debemos cambiar nuestras prácticas docentes, y si es así, ¿cómo deberíamos cambiarlas? Desde el aula del futuro, ¿alguien quiere participar? Así es. Creo que más que cambiarla es adaptarla, porque al final del día, así como la tecnología va evolucionando, nosotros también a partir de las diferentes metodologías que vamos a ir implementando. Porque como tal, la práctica es la formación de años que cada docente tiene de manera particular. Entonces, creo que es muy difícil poder cambiar eso, sino más bien hay que adaptarnos a las nuevas tecnologías, a los nuevos tiempos y circunstancias. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor. Y también de la sala del plantel 8, ¿alguien quiere participar? Hola, buenos días. Soy la profesora Gabriela Valencia, Muy de buenos aquí días, del Gabriela. plantel 8. Perdón. Y bueno, después de la discusión que tuvimos entre nuestros compañeros, llegamos a la conclusión de que no hay que cambiar nuestra práctica docente, sino enriquecerla, ¿no? Entonces, ¿cómo la vamos a enriquecer? Integrando las nuevas tecnologías, pero también reflexionando sobre el uso adecuado de estas tecnologías, en qué momento hay que integrarlas, qué tipo de tecnologías hay que integrar, y también pensar cómo nos van a servir para mejorar nuestra práctica docente y también alcanzar los objetivos con nuestros alumnos. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, profesora, por su participación. La profesora Verónica. Sí, yo creo que lo que nosotros debemos cambiar o evaluar es de la perspectiva filosófica, porque quizás nuestro quehacer docente o esa práctica docente ya tiene una definición, ya tiene un contexto, pero deberíamos de reevaluar esa parte filosófica para integrar esta, y por supuesto esta nueva modalidad, pero lo más importante que debemos de hacer quizás no es cambiar nuestra práctica docente, sino cambiar el paradigma del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque en esa medida entonces nosotros vamos a estar dispuestos a aprovechar las tecnologías, cómo permitir y cómo diseñar o permitir que nuestros estudiantes construyan su conocimiento, porque son ellos los únicos que lo pueden construir. Nosotros solo les podemos colaborar. Entonces creo que lo que debemos de hacer es reconstruir esa parte filosófica del proceso de enseñanza-aprendizaje. Perfecto. Muchísimas gracias, profesora Verónica, que justamente tiene que ver como con estos constructos teóricos que vamos teniendo a la mano y cómo hemos ido evolucionando también en el tiempo. Y yo creo que todos los que somos un poquitito más grandes de edad podemos recordar y poder ir hacia atrás en el tiempo y quizás, bueno, recordar y reconocer también cómo fuimos educados o educadas y cómo en el fondo estos constructos teóricos también que tienen que ver con teorías del conocimiento, del aprendizaje, de también los procesos de enseñanza, estas nuevas metodologías, el aprendizaje activo por parte de los estudiantes, etcétera, etcétera, y cómo nosotros podemos, ¿verdad?, en nuestra práctica docente y a través de este proceso de reflexión o de observar lo que vamos haciendo, podemos entonces incorporar ciertos ajustes que nos van a guiar a realizar un trabajo con nuestros estudiantes en estos sentidos. Así que agradezco mucho los aportes de cada una y uno de ustedes. Y vamos a irnos entonces a nuestra última pregunta, que esto quizás tiene que ver más con un tema de pensar, proyectar, imaginar, y es que, ¿cómo definirían ustedes una clase del futuro? ¿Cómo imaginan y cómo se podría, en el fondo, definir cómo podría ser una clase del futuro?
mientras que van pensando y van levantando la manito para participar, María de Lourdes también nos aporta en el chat que ella piensa que sí debemos cambiar nuestra práctica docente según los signos de los tiempos y que como seres humanos, ¿verdad?, no tenemos una certeza completa de las situaciones que vamos a vivir, por lo que debemos estar cada día mejor preparados para enfrentar situaciones diversas para acompañar a los alumnos en sus procesos. De la sala que está a nombre de nuestro querido Gustavo, también alguien quiere participar respecto de cómo definiría o cómo imagina esta clase del futuro. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Bueno, yo imagino una clase del futuro, un aula del futuro con el aprendizaje centrado en las y los alumnos y también con la ayuda de herramientas, por ejemplo, que nos permitan hacer un diagnóstico. Las herramientas, ¿perdón? Alguien abrió un micrófono. Tecnológicas nos permiten estos procesos agilizarlos, ¿no? El diagnóstico. Y también imagino un aula en donde el aprendizaje sea funcional para la vida cotidiana. Creo que no podemos ver esto desde el punto de vista porque los contenidos tienen que estar vinculados a la realidad, tienen que ser útiles a los alumnos. Y creo que la tecnología nos puede ayudar mucho en este proceso. Y también el permitirnos como docentes esta apertura. Yo creo que sí debe haber un cambio en la docencia, en nuestra práctica, que es un cambio mental. Gracias. Muchísimas gracias, profesora. ¿Su nombre? Perdón, Josefina Leal. Josefina, ya, muchísimas gracias. Gracias. Verónica y después Luis, y vamos a terminar con el plantel 6 para respetar los tiempos también. Adelante, Verónica. Muy bien, justamente esta pregunta nos las han hecho en varios cursos que he tomado. Y entonces los compañeros contestaban en un aula llena de computadoras, llena de equipo sofisticado de alta tecnología, con drones y toda esta. Pero yo pensaba que eso no puede ser así, no funciona así. Si nosotros no recordamos que estamos trabajando con seres humanos y que en este momento lo que deberíamos de poner en práctica primero es reconocer e identificar esas inteligencias múltiples que tienen nuestros estudiantes y en esa medida facilitarles o informarles de todas esas herramientas que ellos podrían hacer uso para su aprendizaje. Y algo muy valioso, porque creo que en muchas ocasiones lo olvidamos, que estamos trabajando con seres humanos y entonces hacer uso de las habilidades blandas, porque en esa medida va a ayudarse y vamos a poder colaborar con ese proceso, porque de lo contrario estaremos formando máquinas y no estaremos permitiendo que ellos se desarrollen con su propio pensamiento y con su propia construcción, únicamente. Perfecto. Muchas gracias, profesora. Luis. Hola, muy buenas. Muy buenas tardes. Mucho, ¿le puedes bajar? Perdón, un momento. No se preocupe, lo esperamos. Creo que aquí hay un punto muy importante y es que el estudiante siga siendo el gestor de su aprendizaje y el docente como tal, quien va a acompañar y moderar este aprendizaje. Así tengamos todas las herramientas digitales a la mano. Estas son solamente herramientas. La estructura del aprendizaje la va a determinar a través de la conciliación que existe entre el docente y el estudiante. Entonces, como decía, puede haber mucha tecnología de por medio,
pero esa gestión del aprendizaje siempre va a involucrar estos dos elementos. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Luis. Del plantel 6 también quieren participar y vamos a cerrar con la participación de alguien del aula del futuro. Adelante, plantel 6. Gracias, buenos días. Pues en lo particular, ya que se está hablando de las tecnologías, sería interesante aplicar el 3D, que considero sería tanto de mucho interés para los alumnos como de aprendizaje para nosotros. Lógicamente que el profesor tiene que guiar esas actividades mediante secuencias y considero que podría ser esa una verdadera aula del futuro. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, profesora. Y cerramos entonces con la participación Hola, de... yo también quiero hablar. ¡Ah, perdón! Disculpe, profesora, adelante. Perdón, maestra, es que éramos dos que queríamos participar. Perfecto, Bueno, excelente. A mí me parece que el aula del futuro, dado que la educación siempre es un proyecto a futuro, pues el aula del futuro es hoy, ¿no? Ahora, ese hoy que busca el futuro va integrando diferentes elementos que facilitan lo que la escuela pretendió desde sus orígenes, que es la transmisión de una herencia cultural, pero también la formación de los individuos como seres racionales, pensantes, libres e íntegros, ¿no? Entonces, ¿en qué medida tendríamos que cambiar nuestra educación? ¿Y cuál sería esa aula del futuro? Esa aula capaz de integrar todos los elementos necesarios a la mano para que esa formación del ser humano, esa formación de un ser racional, inteligente y libre, sea posible, ¿no? Creo que nosotros en este diplomado hemos encontrado esa reflexión en función de las tecnologías de la información y la comunicación como un medio viable para generar en los estudiantes ese ejercicio racional, ¿no? Y el aula del futuro, pues, será aquella que tenga la sensibilidad, la capacidad, la libertad y la flexibilidad de integrar esos elementos. Y entonces, cuando los profesores seamos capaces de hacer eso, pues entonces la educación habrá triunfado en nosotros como proyecto futuro y nosotros estaremos haciendo triunfar también ese proyecto futuro en nuestros estudiantes para que la humanidad sea un proyecto viable construido por los seres humanos, ¿no? Entonces, esa es mi aportación. Muchas gracias. A usted, profesora, muchísimas gracias. Desde el aula del futuro también tenemos otra participación. Así es. Básicamente, una clase del futuro sería una donde el aprendizaje se adapta a los estilos y formas de aprendizaje de cada alumno de manera particular y donde se cuente también con las herramientas necesarias para que uno pueda desarrollarse de manera práctica y eficiente. Aquí hay que recordar que la información básicamente es la base y las tecnologías solo son un canal que va a estar en constante evolución. Muchas gracias. A usted, profesor, muchísimas gracias. Escuchamos la última participación de la sala Gustavo de la Cruz. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, pues nosotros concebimos también el aula del futuro como generar todas las herramientas necesarias para que nuestro alumnado se convierta en nuestros futuros ciudadanos digitales. Porque la tecnología ya está a su alcance y estamos migrando todo de manera digital. Por tanto, debemos de prepararlos para que inclusive procesos democráticos se realicen de manera digital y vamos desde el ejercicio de derechos humanos hasta el manejo. Entonces debemos de considerar que el aula del futuro no nada más es generar aprendizajes y conocimientos dentro de un espacio físico, sino que también se transfieran a otras áreas en donde los alumnos precisamente se puedan desarrollar como seres sociales dentro de un entorno. Michelle Bello. Muchísimas gracias, profesora, por su aporte y por los aportes de cada una y uno de ustedes. Hemos también entonces hecho una breve recopilación de aquellos conceptos que también de alguna manera son bastante transversales, ¿verdad? A lo que puede o es una clase del futuro, donde tenemos elementos no solamente relacionados con temas filosóficos, teóricos, constructos, tecnologías, sino que también con un conjunto, ¿verdad?, de
de saberes y principios que tienen que ver con nuestra propia naturaleza como seres humanos. La verdad es que quisiera agradecer por vuestra participación y felicitarles también de corazón desde acá de Santiago de Chile por ir realizando este cierre del diplomado durante el año 2022. Les deseo el mayor de los éxitos y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Selene, ¿correspondería seguir entonces con el cierre de la sesión? Sí. Vamos a continuar ahorita. Adelante, Lidia. ¿Querías mencionar algo, Lidia? Porfa. No, nada más mencionar que Gustavo iba a decir las últimas palabras para pasar a nuestra ceremonia y ya. Perfecto, gracias.